Hola amigos de Diario Deportivo 10, bienvenidos a una nueva edición del podcast La Pelota al 10. Hoy tenemos a un invitado muy especial, se trata de Alan Moisés Lalín. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Un placer, la verdad que muy bien, agradecido por la oportunidad y bueno, listos. ¿Quién es Alan Lalín? Bueno, ustedes recuerdan aquel Alan Lalín que descollaba en el Real España, que driblaba, que lanzaba la pelota, llegaba, incluso daba asistencias con la máquina, muy querido por la afición de Real España, pero también estuvo en la Liga de Azerbaiyán, Chipre, por ahí también estuvo en Grecia, en Honduras militó en el Atlético Lanchano, pero el primer equipo que lo vio debutar, si no me equivoco, es el Honduras Salzburg. Alan, ¿cómo llega Alan Lalín al Honduras Salzburg? Bueno, son de esas tardes mágicas, tardes de bendición, como le podemos llamar. Me acuerdo que recién me había graduado de bachiller en hostelería y turismo y ese fue el viernes que me graduó. El sábado tuve libre, domingo libre. El lunes que llego a trabajar, el nerito siempre pensando, o sea, ser conserje. Y me acuerdo que llego y me dice mi jefa, doña Lida Eucles, me dice, hey, nerito, ya no vas a ser conserje. ¿Qué te pasa, mis? Ya te graduaste, desde hoy vas a ser vendedor de boletos. ¿Desde qué momento Alan Lalín sabe que estaba hecho para el fútbol? Yo creo que fui creciendo. A medida que iba creciendo, fui mejorando políticamente, cosa que no tuve de infancia, no tuve formativa de infancia, no tuve preparación. Solo jugábamos fútbol barrio, solo jugábamos en la colonia, solo jugábamos en el pueblo. A medida que fui jugando, fui creciendo y las mismas oportunidades se me fueron brindando, jugaba en Liga Mayor, jugaba en la Liga Bancaria, jugaba en la Liga Empresarial, jugaba en la Liga Garífuna. Yo estoy hablando de jugaba sábado y domingo. A veces jugaba 2 partidos sábado, 2 partidos el domingo. Entonces como que el jugar, el juego en sí me fue dando mejoramiento. Y varias gente me decía, Lalín, ya no te quedes jugando en Liga Mayor, te quedes en Liga Nacional. Entonces como que eso me fue aperturando, me fue motivando y al final pues se dio de a poco llegar a la Liga Nacional. Ahora Alan Lalín está retirado, tiene 44 años, pero ¿quién fue el técnico que descubrió a Alan Lalín en el fútbol? ¿Cómo se llama el técnico? Yo creo que esa oportunidad se la doy a profe Javier Padilla, porque justo cuando yo estaba trabajando, que recién me había graduado, él llegó a comprar un boleto para su esposa, cuando yo estaba trabajando en Cano Grand Tour. Y él me dijo, entonces te vas conmigo. Le dije, no, no me voy a ir porque ya tengo un nuevo puesto, ya gano más. Entonces, me acuerdo que fueron mis palabras. Y mi jefa dijo, no, Lalín, no, Nerito. Tu sueño siempre ha sido jugar fútbol, así que te vas a ir con él y vas a ir a hacer esa prueba. Si no la pasas, entonces tu puesto te va a estar esperando. Es más, te vamos a apoyar con el pasaje. Entonces, como que fue un impulso, una motivación. Entonces, yo achaco mi inicio al profe Javier Padilla en fútbol nacional. Ahora que está retirado Alan Lalín, ¿qué hace hoy en día Alan Lalín? ¿Tiene negocio? ¿Juega en algún equipo de liga de veteranos? ¿Qué hace hoy en día Alan Lalín? Bueno, hoy soy coaching, eh, soy entrenador, formador, preparador, ¿va? Entonces, entreno mujeres, entreno hombres y pues en mis horas libres, que son los sábados, pues yo juego en Liga de Veteranos. Se le acercan esas personas que usted está entrenando y le dice, hey, Alan, estoy con Alan Lalín, el futbolista del Real España, también de la selección de Honduras. ¿Ha tenido esa? No, la verdad que sí. Gracias a Dios tengo ese reconocimiento de parte de la gente, de parte de la afición, que constantemente pues me encuentro con muchos y varios de ellos. Y se valora eso, pues, se valora. Yo creo que todo también desde el punto de vista de que uno pues es un ejemplo. Yo creo que eso es lo más hermoso que te puede pasar, que mientras vos seas un ejemplo, pues es digno que te admiren. Pero ya haciendo malas cosas, pues ya todo cambia. Entonces, en ese aspecto, pues no tengo ningún problema. Estoy muy agradecido con el Señor. Y eso fue lo que me ha abierto las puertas. Ser un buen ejemplo como persona y como jugador. Yo quiero saber, Alan, ¿cómo llega usted a Real España? Bueno, después de un año terrible en Olanchano, nos tocó descender a nosotros. ¿Qué año fue ese, Alan? ¿Se acuerda?
tenía 24 años, tenía que haber sido 2014, 2007, 2008. Entonces descendemos con Olanchano, que para mí, últimamente había sido un año espectacular, porque había jugado todos los partidos, cosa que había logrado una constancia jugando con Olanchano, titular en el equipo. Entonces eso me dio el plus como para poder aspirar a seguir mi primera división. Cuando llegó Olanchano, yo dije, bueno, estoy en Olanchano. De aquí, en un año tengo que salir a un equipo grande, ya sea Olimpia, ya sea Motagua, ya sea España, ya sea Marathon. Yo fui clarito en lo que yo quería. Y cuando yo desciendo contra Olimpia en Tegucigalpa, porque nos metieron 3-1, 4-1, En descendemos esa contra ocasión Olimpia. estaban peleando descenso con Universidad, si no me equivoco. Con la universidad. Creo que fue la última jornada. ¿Ah? Última jornada. Sí. Universidad se salvó porque Olimpia le había dado los puntos a Universidad en una semana antes, porque Universidad tenía 5 jugadores de Olimpia. Pero ya cuando jugamos contra Olimpia, pues ya no teníamos chance. Contra Olimpia, Tostelo, Wilson, o sea, no había oportunidad para poder aspirar a algo. Descendemos contra Olimpia y tuve 2 llamadas de la gente de la universidad que fuera a Tegucigalpa para negociar con ellos. Estoy sentado con ellos negociando cuando me cae una llamada. Me acuerdo con el directivo que está dando y me dice, no, responde. No, Ludo, estoy hablando con usted. No, tranquilo, responde. Te voy a traer agua. Entonces él se levanta y me permite responder. Cuando respondo la llamada es Juan Bufele. ¿Qué le dice Fada Bufele? Lalín, te habla Juan Bufele. Como decía Alfami, ya como jugadores siempre tenemos este tipo de bromas. Entonces yo dije, nada, está mintiéndome. ¿Quién llama? No, soy Juan Bufele. Deje de dormir, hombre. ¿Quién es? Soy Juan Bufele, hombre. No jodas, mis. O sea, como él tenía esa palabra, vengo y le digo, ajá, dígame, ¿dónde estás? No, aquí con la gente de la universidad. No firmes, me dice. No firmes, busca una excusa, levantaste y viniste para San Pedro Sula. Es más, espérate, me dice. Entonces pasó como 20 segundos. Falta un bus, me dice. Viene para San Pedro Sula. Agarra ese bus y te venís. No firmes. Y más nos reunimos a las 9. Te voy a dirección para que firmes con nosotros. Cuando ya me dice así, yo me quedo. Se queda helado. Me quedo helado. Sí. Mi sueño, jugar en un equipo grande. Y inmediatamente, pues, cambio la conversación con el directivo de universidad. Ya no quise firmar. Porque le dije de que tenía que revisar con la gente de Victoria, a ver si todavía tenía contrato. Y al final, pues no firmé con universidad y regresé para San Pedro Sur. Al día siguiente me reúno con Fado Bufele, que era él que me había llamado, y ahí fue donde ya yo llego a Real España. ¿Quiénes lo reciben en Real España? ¿Quiénes eran esos futbolistas recordados que estaban en Real España cuando usted llegó a la máquina? Bueno, cuando llegué a Real España, ahí estaba la vieja escuela, estaba Eric Vallecillo, estaba Sergio Mendoza, estaba Junior Morales y estaba Leo Isaula. Esos eran los líderes que estaban en la España, con un peso muy fuerte en la España. Y literalmente fue el que me recibieron en Real España. ¿Quién fue su mejor amigo en el Real España, Alan? Jules Arzu. Jules Arzu. ¿Por Jules qué? Arzu. Yo creo que por la familiaridad, por su forma de ser, desde que llegó a Real España conectamos, nos hicimos muy amigos, muy hermanos, todavía lo somos, es más. Y con el tiempo pues conocí a más jugadores, pero si alguien que yo resalto que Real España fue Jules Arzu. Fue con Jules Arzu. ¿Llegó a concordar con Carlos Pavón? Sí. ¿Sí? Fuimos compañeros y cuando yo hablo de Carlos Pavón, no me refiero como compañero. Yo cuando hablo de él, hablo del mejor capitán que yo pude tener. El mejor capitán. Ese man era un monstruo como capitán. Sin hablar cuando jugamos, ¿va? O sea, en tema futbolístico, lo que te da, lo que te enseña. Pero cuando yo hablo de Pavón, cuando yo me refiero a Pavón, me refiero al mejor capitán que he tenido en toda mi carrera futbolística. ¿Cuál es la mejor anécdota que tiene con Carlos Pavón? Con Carlitos. Tiene varias, me imagino. Uf, tengo un montón. Tengo un montón, pero no las quiero revivir, ¿va? Porque de repente hoy están enterradas y lo que menos quiero de repente es avivar ese tipo de cosas. Pero por la que siempre lo regalas por la canción. ¿Canción? Por la canción que él sacó. ¿Ah? ¿Qué le Sí, decía? su canción. Ajá. Carlos Pavón, Ondumay. O sea, lo reganamos por eso. Si algo por la que yo lo reganaba era por esa canción de él.
¿Y Va. el que decía? ¿Qué decía Carlos? ¿No No, te enojaba? no, ¿No? se reía. O sea, le decíamos que era la canción menos vista. Solo habían dos compradores. Solo había comprado a Rambo y Wilson el CD, de ahí nadie más. O sea, en ese conjunto. En ese conjunto. Pero para resaltar esa parte, como capitán, no conocía a nadie. ¿Cuál es el mayor fracaso que tuvo usted con el Real España, Alan? El mayor fracaso que tuvo con Real Ese España. más doloroso, el que le costó olvidarse. Yo creo que fue cuando la afición, cuando la gente me abuchaba. Yo creo que sí, algo que yo no se me ha olvidado es esa parte. Cuando la afición me abuchaba, me insultaba y me decía de todo. O sea, para mí fue muy triste porque desde niño soy Real España. Toda mi familia es maratón. Todos son maratones. Solo salí Real España. Y si algo me dolió fue eso porque realmente no lo sabían. En ese momento pues yo estaba perdiendo a mi hijo. Tenía un problema con mi hijo, muy serio, muy grave. Entonces, el fútbol fue como mi escape en ese momento para poder relajarme un poquito. Pero al final, pues mis acciones, cuando ejecutaba para hacer un gol, para dar un pase, quizás ahí se reflejaba de que no estaba al 100%. ¿Qué le gritaba la gente a Alan Lalín? De todo. De todo. Ya sabes cómo es en Honduras. O sea, acá, si te quieren y jugás mal, sos una M. O sea, aquí son pocos los jugadores que se han equivocado y los idolatran, pero para el resto no hay frontera. O sea, ¿Hubo en algún momento en que Alan lloró por esos abucheos? sí, ¿Sí? lloré. Fueron 3 años. 3 años, Alan. Fueron 3 años. Y cada vez que llegaba el año, yo me quería ir. Y llegaba un técnico, no, yo quiero a la Lin. Y me tenía que volver a quedar. Porque solo tenía propuestas. O sea, llegaba un técnico y decía, yo estaba separado del equipo. Y llegaba el técnico y la Lin, no, lo está cortado, no, yo quiero a la Lin. Y otra vez, un año más de contrato. Un año. Me costó. Fue bien difícil. ¿En qué estadios vivió esos abucheos, Alan? En diferentes estadios, Morazán, afuera incluso también de San Pedro Sula, en España siempre van así. Morazán nada más. En el estadio de Fue Morazán. de Morazán, nada más. Se O hizo. sea, no fue maratón. No fue la gente de Olimpia, fue la gente real. O sea, no. Fue en Morazán nada más. Porque salíamos a jugar afuera y no había ningún problema. Pero sí, en el Morazán. Fue una de mis experiencias que la verdad, fue muy fuerte. ¿Recuerda algún partido de esos, Alan? Un partido importante donde sufrió, donde vivió esa Contra el situación. Vida, ¿Contra el fue Vida? uno de los partidos muy difícil para mí. Pero yo bendigo a Dios porque el profe no me sacó. O sea, aguantó de que la gente estaba encima de mí. Y tampoco estaba jugando bien por ese mismo trauma. Ujú. Y al final, pues, Dios me hizo meter un golazo ese día. Fue el empate, creo, contra el Vida. Minuto 43 aquí en Morazán. Que fue un golazo de cabeza. Y de ahí, pues ya en segundo tiempo ya ganamos como 4-1. Cuando Alan metió gol, hubo un momento en que le respondió la afición de Real España, ya sea en alguna No, en celebración ese, o algo. en ese momento te amamos. Negro, mi amor, te amo. O sea, en ese momento, es que acá somos así. Si estás jugando mal, no servís. Si haces un gol, te amamos. ¿Entendés? O sea, tenemos ese lapso de amor y odio en los partidos. No hay una constancia. ¿Entendés? Yo estuve jugando a Azerbaiyán, Grecia y Chipre, jamás vimos eso. Jamás viví eso. Es más, me acuerdo que en Azerbaiyán me dijeron, ¿cómo te sentís? Vemos que estás triste. ¿Necesitas a alguien? Muchacha, muchacho, familia. ¿Qué necesitas? Te preguntan. O sea, y te falta un hombre y te falta una mujer. ¿Qué necesitas? No, mi familia. Ok. ¿Cuántos son? No, mi esposa. No, mi novia. La mandamos a traer. ¿Qué más necesitas? Lo que pidas. Le queremos que vos estés bien. Y la afición jamás viste a la prensa. Jamás ves a la prensa encima de vos o que te maten por una jugada como pasa acá que, por ejemplo, el papá viene del trabajo, llega a la casa a 8 de la noche, pero Honduras está jugando, Honduras arrancó a jugar a las 7:30, ¿va? Te vuelves a tu casa a las 8 y cuando entras,
Dice uno de nuestros narradores, bueno, pero acaban de llegar a su casa, perdemos 1-0 con un error de Muma Bernardes. ¿Qué es lo primero que va a decir el papá? Que la culpa es del jugador No, del... que bueno fuera que diga Muma, no, ese negro, o sea, ¿me entiendes? Porque acá somos así, o sea, acá tildamos. Si andamos a las buenas, somos buenos, si no, te sacan lo peor. Así somos acá. Entonces, no sé por qué. No sé por qué, pero espero que estas cosas mejoren, pues. Esperemos que esos detalles mejoren, porque al final necesitamos crecer como país, como nación. ¿Siente que Alan Lalín tuvo mala prensa? ¿Hubo muchas críticas contra él? Mala prensa, no. Yo creo que siempre tuve el respaldo de la prensa, siempre tuve el apoyo de la prensa. Yo creo que prensa no. Yo creo que fue la afición en su momento, por enojo, por rabia, porque no estaban los resultados, no, no éramos campeones constantemente, siendo un buen plantel, siendo un equipo grande. Yo creo que por ahí pasa la frustración de la afición. Y hoy lo puedes ver, la afición de España vive lo mismo. ¿Me No ha entiendes? cambiado. No ha cambiado. Sí. Buenos planteles, buenos jugadores, llegan buenos técnicos, pero no hay resultados como deberían de ser. Entonces, sigue como que esa problemática en el equipo. Alan, usted que es prácticamente la casa de Real España, es aficionado a Real España y estuvo ahí muchísimos años, ¿qué le falta a este Real España para volver a esos años de gloria? Que prácticamente ha sido como una sequía, como una maldición, por decirlo así. ¿Qué pasa en Real España? ¿Cómo lo analiza Alan? Yo creo que uno de los grandes problemas de Real España es la parte formativa. No tenemos formador. No tenemos a alguien que se encargue de formar y preparar a los jugadores, a los niños. Porque el futuro de la España hoy no es Joe Benavides. El futuro de la España hoy son los cipotes que están en la reserva. En la 12, en la 14, en la 15. Pero ¿tienen formadores? ¿Tienen gente capaz que los prepare, que les enseñe a jugar fútbol? Eso es lo que no hay en España. Cosa que en Olimpia sí hay. ¿Me entendés? O sea, en Olimpia hay un formador que se dedica a eso. Que viaja por todo Honduras a buscar los jugadores. A ver semillero. ¿Entendés? Eso es lo que no hay en España. Formadores. Entonces, cuando llega el momento de la verdad para un cipote de 18 años de gustar en la España, no está listo. Llega a los 20, no está listo. Llega a 25 años, no está listo. Y al final, se va. ¿La psicología es importante en el fútbol hoy en día, Alan? Más para Es nuestros importante. futbolistas. ¿Sí? Yo creo que todo parte más desde la parte formativa y la parte paternal. Para mí, desde que yo estoy en el fútbol, siempre ha sido un problema en Honduras, la parte paternal. La mayoría de nosotros los jugadores que jugamos fútbol, tal vez el 5% tienen papá. Y el resto no tienen papá. Desde ahí tenemos un problema. Porque Dios diseñó la familia. ¿Entendés? O sea, Dios diseñó papá, mamá e hijos. No mamá e hijos. No abuela e hijos. ¿Entendés? Entonces desde ahí tenemos un problema. Entonces por eso voy nuestra conducta. Hoy jugamos mañana o sea, no hay una permanencia. No hay una permanencia en rendimiento, en comportamiento. Todo es sub y baja. Es por la parte formativa. ¿Cuál fue el primer salario de Alan Lalín y qué hizo con él? Futbolista. Mi primer salario fue en Honduras Salburgo y fueron 1,200 lempiras. 1.200 lempiras. ¿Te acuerdas que ganaba 2,500 de conserje? Sí, sí. Ok, y me subieron a 5,000 cuando me gradué. Más comisiones si vendía boletos de DACA, American y Continental. Bueno, cuando llego a Salzburgo, mi mensualidad era 1,250. ¿Qué compró con con ese primer salario? Llamé a mi hermano y fuimos a echarnos un pollo campero, pero de 3 piezas, con todo. Sí, me ¿No acuerdo lo que olvida, Alan? No lo olvido. Todo lo resumo en comida. ¿Cuál fue el momento más turbio que vivió Alan Lalín en el extranjero, ya sea en Chipre, en Grecia, en Azerbaiyán? Más turbio. El momento más feo. Fíjate que no tuve
esa dificultad de vivir algo feo en el extranjero. Lo viví aquí en mi país. Yo creo que cuando me entrevistaban, yo decía que tenía una vida como rey. ¿Te acuerdas, Fami? Que vivía como rey. O sea, espectacular. ¿Cómo es vivir como rey en Europa? Cuando llegas a Europa, te reciben con bombos y platillos. Exámenes médicos, el mejor apartamento, el mejor hotel, la mejor casa, carro. Me acuerdo que cuando firmaste, te dan 5 o 10 boletos de avión. O sea, para viajar cuando vos querás. Claro, tiempo estipulado, ¿va? Para familiares que van a ir a visitarte. O sea, y el nivel de vida cambia exagerado. Cambia. Tu nivel de vida, la atmósfera, tu comportamiento. Yo aprendí a ser familia en Azerbaiyán con los brasileños porque era muy solitario. Pero con ellos aprendí a ser familia. Entonces, decirte que tuve un momento malo y amargo en el extranjero, no. Alan, ¿te recuerdas a la máxima estrella en el fútbol a la que hayas enfrentado? ¿A una estrella del fútbol? Sí, me acuerdo que jugué contra el Shakhtar Donetsk. ¿Quién jugaba en el Shakhtar? Jugaba Fernandinho, jugaba William. Estaba en el Shakhtar y un año después, uno fue para el Chelsea, uno para el City, el otro para el Bayern. Me acuerdo que esa época dorada del Shakhtar fue la historia más grande que me han pegado a mí. Nos pegaron 6-1. Pero fue baile, hermano. Baile. Oh, ¿Lograste intercambiar camisetas con alguno de ellos? no, ¿No? era prohibido. Era prohibido en Sí, ese. de parte del Shakhtar, porque el equipo había llegado a la pretemporada a Alemania, pero no había llegado su indumentaria. Entonces, ese día no pudimos cambiar de uniforme. Entonces, no podían cambiar. Pero sí, no lo olvido nunca. ¿Tuviste algún roce contra ellos en el fútbol, hablando futbolísticamente o se palabrearon? Con Douglas Costa. Con Douglas Costa. Sí, ¿Qué se dijeron? porque él era, antes de llegar al City, él era como que un burlista. O sea, como es Neymar, como es Vinicius. Te agarran, te bailan y se burlan de vos. ¿Me entendés? O sea, siempre están hablando tonteras. ¡Ey, poja! ¡Ey, marca, poja! Entonces, a mí no me gustó que le hiciera eso, pues. O sea, que nos bailara, regresaba, te decía una finta, te la tiraba larga. Entonces le digo, ok, una más que me hagas, yo te voy a echar. Te voy a echar. Entonces fue tanto que el enojo que vio que yo tenía, que después no volvió a salir más a jugar. O sea, ya jugaba sencillo. Pero sí, con alguien me palabré, fue con él y con Blas Pérez. Únicos dos jugadores. Con Blas Pérez. Sí, ¿Blas Pérez en qué equipo jugaba? Honduras, Panamá. Honduras, Sí, Panamá. únicos dos jugadores con los que yo tuve un roce ¿Torneo bien fuerte. con Blas Pérez qué se Con dijeron? Panamá fue un amistoso, partido amistoso. Y me acuerdo que lo admiraba mucho. O sea, porque uno de las dos referentes de Centroamérica, igual que el otro panameño que jugó en extranjero. Entonces me acuerdo que me le acerqué y le digo, hey, ¿cómo te admiro, loco? Ah, me pegó una bañada. ¿Qué le dijo? Me sacó mi mamá a bailar, no sé cómo se cuenta el nombre de mi mamá y de mi hermana y me lo sacó a bailar. Y en pleno partido yo quedé, pucha, yo que te admiraba, me bañó. ¿No le dijo nada a Alan Lalín Yo quedé, futbolísticamente o no, palabras? solo le dije lo alegre que estaba de jugar contra él y de verlo, pues, porque siempre lo había admirado. Entonces, pero en ese momento íbamos ganando nosotros. Y le estábamos pagando un baile a Panamá. Y me salió enojado. Me salió bravo. Cosa que hace como 2 meses me lo encontré aquí en San Pedro Sula y le dije, Blas, ¿te acuerdas de esto y esto y esto? Entonces, mami, no, disculpa, que estaba nublado. Sí me acuerdo de vos. O sea, porque tampoco a nadie había insultado como me insultó ese día. Pero sí, fue... Alan, vamos a hacer una dinámica ahorita. Ok. Quiero que me digas el mejor 11 de Real España. 11 titular. En la historia, no necesariamente tiene que ser el de ahorita, de ese portero, defensas, volantes y delanteros. ¿Cuál es el mejor 11 de Real España? El mejor 11 Real de España para mí. Ok, voy a tener que hablar desde mi época porque desconozco No, lo está demás. bien, está bien, está bien. Yo creo que Chocolate, Finado Chocolate, no. Lateral derecho, Neri Olvi Medina. Centrales, Eric Vallecillo.
Sergio Mendoza. Yo creo que era una época muy buena en Real España, pero desafortunadamente fuimos pocos en dar títulos. Lateral izquierdo, no puedo dejar de pensar en Ever Alvarado, en Real España, época que estuvo ahí, muy bien. Cuando hablamos de contención, Alexandino. Alexandino. Sí, Alexandino es un jugador que yo no. Yo quisiera jugar con él todo el tiempo. O sea, nos decía cómo pudimos ganar un partido. O sea, leía los partidos con una naturalidad. Va. Carliño. Carliño, brasileño. Carliño. Yo creo que Elkin González, de una época dorada en Real España. Un juego muy, muy vertical, muy dinámico. Sin quedar a Pavón de delantero. Creo que Carlos Pavón, referente como él, no había en Real España. Cada vez que llegó a la España siempre fuimos campeones. Yo creo que la única vez que no ganamos fue cuando perdimos contra Maratón. Ese día se lesionó, no pudo jugar. ¿Me pongo o no me pongo? No, como usted guste. Yo creo que tengo que estar de extremo. Tengo que estar siempre de extremo. Yo creo que alguien que estuvo en esa conversación de la España, que era un extremo dinámico, fue Carolina Caballero. ¿Va? Pero yo también, pues, ejercí una época muy dorada en la España. Y el otro lado, pues, Henry Martínez. Henry Martínez, Sí. Titi Martínez. Titi ¿no? Martínez. Seguimos con Alan Moisés Lalín, exjugador de la Liga Nacional de Real España, Honduras Salzburg, entre otros equipos. Vamos a entrar con una dinámica con Alan, en el que, Alan, tú me vas a decir del 1 al 10 qué te parece tu look, ¿verdad? Durante estuviste en tu trayectoria futbolística. Te voy a enseñar la primera foto que salís con Osman Chávez, pero quiero que me digas del 1 al 10 cuál es tu look. Te lo voy a enseñar a la cámara, ¿ah? Y te lo voy a enseñar a ti. ¿Cuál es del 1 al 10? ¿Cuánto? ¿Cuánto, Alan? 8. 8. 8. 8. Ok. Sí. Aquí estás con Osman Chávez. Con Osman Chávez ese día íbamos para Europa. Él iba para Polonia y yo iba para Azerbaiyán. Ibas para Azerbaiyán. Sí. Ok. Vamos con la siguiente foto. Celebrando con la camiseta de Real España. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Ese es un 10. Habíamos salido campeones. ¿Campeones? ¿Contra quién? Contra Maratón. Maratón. Sí. Aquella final inolvidable del 2007, si no me equivoco. Marito Sanabria. No. ¿Quién era el técnico de Real España? Sí, era Mario Sanabria. Okay. Era Manu Sarabia. Bueno, vamos con la siguiente fotografía. Aquí con el escudo del Real España, señoras y señores. ¿Cuánto le das, Alan? Del 1 al 10. Le di un 10. Un 10. Sí, ese fue mi llegada a Real España. ¿Tu llegada a Real España? ¿Te acordás del año de tu llegada? Me acuerdo del año. Eso fue en el 2004. 2004. 2004-2005. Sí. Ok. Vamos con la siguiente fotografía, que seguramente pues Alan no la va a olvidar en una entrevista con, si no me equivoco, con Diario 10, ¿no? ¿Cuánto le das, Alan? La verdad que con Diario 10 tuve tantas entrevistas, tantas fotos. Un 9. Un 9. Un 9. ¿Qué hacías ahí, Alan, en esa foto? No, ese fue un post después de una entrevista y después fuimos a desayunar. Me llevaron a desayunar. Una entrevista. Ok. Vamos a ver con otra fotografía, ahora con la del Platense, señoras y señores. Alan también estuvo en el Platense de Puerto Cortés, el muy querido equipo del Puerto. ¿Cuánto le da Alan del 1 al 10? 8. 8. 8. ¿Por qué, Alan? Es que quitarle porcentaje a lo que es el Real España, o sea, no se lo puede dar a Platense. Pero la verdad que fue una experiencia muy bonita. Venía de Europa y ahí me tocó levantar vuelo nuevamente. Vamos con la última fotografía. Con la camiseta de la selección de Honduras. ¿Cuánto le da Alan? 10. Ese fue mi debut en la Copa de Oro con Honduras, jugando contra la selección que le ganamos 5-0, creo. Si no me contra Granada. Granada. Contra Granada. Contra Granada. Creo que en ese partido dio 2 asistencias. 2 asistencias. Sí, por supuesto. 2 asistencias. Bueno, un buen porcentaje en cuanto a los looks que ha tenido Alan. También, por supuesto, con las camisetas de los equipos de el fútbol y también de la selección de Honduras. Vamos a seguir con el podcast y quería consultarte, Alan, ¿qué es lo que más aprendiste del maestro Chelato? ¿Cuál es esa anécdota imborrable que tenés con él? Yo creo que el profe fue uno de los técnicos que me rescató, que me volvió a pedir para la España y me marcó mucho su dinámica de
de entrenamiento, tu forma de convencerte como jugador para rendir un partido. O sea, yo había tenido todo tipo de técnicos, pero como Chelato muy diferente. Chelato va y te llama aparte. Jamás escuché una mala palabra, jamás escuché un tono pesado. Él era como Mario Sanabria. O sea, todo desde el amor. ¿Me entendés? Entonces, lo que sí me gustó fue su forma de convencerte para rendir, para jugar mejor, o sea, de levantarte como jugador y rendir mejor. Yo creo que si algo yo resalto de eso, es el bachillerato. O sea, para hablar, para convencerte de ser diferente. Y su entrenamiento era muy diferente, muy diferente, muy Alan, diferente. tengo conocimiento que hubo un técnico que te dijo que no tenía para desarrollarse en el fútbol. Usted a nivel profesional. ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué pasó? Bueno, de verdad que fue muy, de parte del profe fue muy fuerte en el aspecto de decirme de que no tenía condiciones, que no tenía cualidades, pero no en ese tono, sino que siendo pesado. Ujú. Quizás era su forma de, es la forma de ser de muchos técnicos en Honduras, en ser pesados, en ser mal hablados, en ser vulgares. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, como que yo tengo que hablar así para que saque lo mejor de él. No, no es así. No ocupa insultarme para sacar lo mejor de mí. Yo ocupo que me hables. Ahora, muchos nos gusta hay muchos jugadores que les gusta que lo insultes. Ah, lo insultas y son unos monstruos. Hay jugadores que no les gusta que lo insultes. Me acuerdo que una vez Sanabria nos dijo, ¿saben qué? Si usted quiere, me voy. Si usted quiere, me voy. Me voy. Está acostumbrado a que los maltraten. Yo no soy así. Porque Sanabria era de pico acá y pico acá. Llegaba, buenos días, ¿cómo estás? Pico, pico, pico. Y los jugadores huían porque no querían que le diera pico. Beso en la mejilla. ¿Entiendes? O sea, su Ujú. cultura. Entonces, acá estamos acostumbrados a que todo tiene que ser desde el maltrato para poder rendir. No, no es necesario. Y me acuerdo que ese profe sí fue muy, muy pesado conmigo. Es Ujú. más, yo me retiré del fútbol momentáneamente por ese profe. El Ujú. asunto es que me lo encuentro 10 años después. ¿Qué se dijeron? Me acuerdo que lo vi en el súper con su esposa. Y yo, cuando lo vi, mi primera reacción fue, ahí está el técnico que me trató mal. Entonces yo fui donde él y le dije, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mire que hace 10 años pasó esto y esto y esto y esto y esto en entrenamiento. Y usted me dijo esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y sabe qué? No quiero cargar más con eso. Ujú. Quiero pedirle perdón, quiero que me disculpe. Y su respuesta fue lo mismo de hace 10 años. ¿Qué le La- dijo? ¿Qué le dijo a Alan? no quisiera, Ujú. yo creo que este es un espacio, quiero que sea bonito, no quisiera repetir lo que me dijo porque fue muy, muy pesado, Ujú. pero la esposa se metió y me dice, Lalín, también él te perdona y te pedimos perdón. Yo como su esposa también te pido perdón, Ujú. porque sí, o sea, se metió al tema, sí, te ofendió, te lastimó, yo también te pido perdón, Lalín. Te bendiga y me abrazó en el supermercado. Entonces me marcó la conducta de ella, me marcó. Ujú. Y desde ese día, pues, eh, ya, ¿Con el paz en el asunto. profesor quedó todo bien? ¿O hay algún tipo de resentimiento? No, resentimiento no quedó. El asunto es que 3 meses después de ese encontronazo nuevamente en el súper, me invitan a jugar a un torneo donde él era el técnico. Y lo mismo, o sea, no, su misma conducta no cambió nada. Entonces al final no fui a jugar la final de ese torneo donde él estaba. El Ujú. equipo perdió la final. Porque no hubo ningún cambio. A raíz de que le dije lo que pasó, esto y esto y esto, o sea, su conducta siempre fue igual. Porque, como te digo, porque estamos acostumbrados en Honduras a maltratar al jugador. Ujú. Se supone que si te maltrato, saco lo mejor de vos. No es así. Ujú. No hay ¿Te, necesidad. te gustaría revelar el nombre del técnico, Alan? No, ¿No? no. ¿Técnico hondureño, extranjero? Hondureño, Hondureño. hondureño. ¿Cuáles son los mejores 5 jugadores que tiene ahorita la Liga Nacional, Alan? Zapatía. Yo creo que Zapatía hoy pasa por un buen momento. Está jugando muy bien.
Yo creo que Edwin Rodríguez es un jugadorazo que también está jugando muy bien. Pero si lo demás no formula a mi alrededor, voy a tener pocas oportunidades. Me gusta Batiste. Batiste se llama, ¿verdad? Jack Batiste, sí, Batiste. Me Sí. encanta. Yo creo que ese tipo de jugador que Honduras necesita, pero tiene poco foco, tiene pocas oportunidades. Estoy bien a jugar en Real España. ¿Dónde estuvo los años anteriores? Ricky Zapata. Lateral izquierdo. Bah, está muy, muy, muy bien. Ujú. Y hoy, y el que menos juega, que siempre dicen de que por qué no jugó, es Walter Martínez. Colocho Martínez de Motagua. No tenés idea, hermano. Buenísimo. No tenés idea lo que es ese man como jugador. Ujú. Pero te mentiría qué pasa, te mentiría, no sé realmente por qué un jugador como él no sale todos los fines de semana y mete 1 o 2 goles, porque tiene la capacidad para hacerlo. Igual que Chirinos, igual que más, igual que Joe Benavides, tienen esa capacidad de salir a jugar sábado a sábado y hacer 1 gol, 2 goles por partido. Lo pueden hacer fácilmente, porque tienen el nivel para hacerlo. Pero meten 1 gol y allá, o sea, ¿por qué? No sé. Yo creo que lo que hablamos, la parte formativa, o sea, cuesta. O sea, el de Olimpia puede hacer más goles más fácil. Hace goles más pronto. Golea cada fin de semana. Y el resto le cuesta meter 1 gol cada fin de semana. ¿Me entiendes? Por esa parte. Pero esos jugadores, hoy los veo, o sea, yo, wow, me encantan. ¿Cuál es la oferta de un equipo extranjero o de Liga Nacional que rechazó Alan? La más grande. ¿Rechazó alguna oferta grande Alan Lalín cuando jugó profesionalmente? No. La oferta más grande me la hizo siempre Real España. Tuve Ujú. oportunidad de jugar en Olimpia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugó en Olimpia? Yo creo que yo siempre quise saber por qué Olimpia me ganaba siempre. Cómo es que yo me preparaba semana a semana y venía Olimpia y me ganaba como si nada. Caminando me ganaba Olimpia. Entonces quise ser parte de eso, de saber por qué me ganaba. Entonces me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con un directivo, con posibilidad de irme para Olimpia, porque Real España pues estaban... Primil se había molestado conmigo a raíz de una final que perdimos contra Olimpia. Va. Entonces, cada vez que me encuentro con Primi, siempre tocamos ese tema. No, que es culpa tuya, no es culpa tuya, no es culpa tuya. Y es culpa de Primi, perdimos por culpa de Primi. Profe, es tu culpa, perdimos la final. Entonces, siempre, siempre, siempre tuve la oportunidad de jugar a Olimpia, pero al final me ofrecieron menos de lo que ganaba en Real España. Menos me yo dije, no, no puedo ir a Tegucigalpa a ganar 5 pesos cuando yo gano 10 acá. Entonces, al final no se pudo dar. ¿Se gana más en Liga Nacional o en Liga de Veteranos? ¿Cuál es el salario? Yo creo que al final ganamos en veterano. ¿Se gana más en veteranos? Sí, al final. ¿Puedes revelar el dinero? No, no. Yo creo que hay jugadores que ganan muy bien en veteranos. Muy, muy bien por encima de un montón de que hoy juegan en liga y no ganan esa cantidad. El asunto es que en la liga hoy, vaya, ganas 5 y te pagan cada 3, 4 meses. Y te pagan libriado. Acá los únicos clubes que están de repente al 10, Olimpia, Motagua, Parrillas, Lones, y me escapo si 2, 3 más que se tienen al día. Pero en veteranos hay muchos jugadores que ganan muy bien. Sin nada que enviar a los jugadores de primera división. ¿Se considera que Alan gana bien en Liga de Veteranos? Me cotizo, me valoro, No, claro. me valoro. Pues yo creo que hasta hoy, pues en Liga de Veteranos, pues me considero el mejor puntero hecho de la liga, sin, sin decir que me veo agrandado, sino que tengo que decir lo que yo creo que es. Me considero el mejor puntero de la liga de veteranos, entonces me cotizo. Alan, estamos muy cerca de la eliminatoria de CONCACAF, ¿verdad? Tú jugaste con la selección en amistosos y Copa Oro. Le entendés al tema. Hoy por hoy, Alan, los 3 selecciones que clasifican directo al Mundial y las 2 que van al repechaje. Deberíamos ser nosotros.
Costa Rica y Panamá. Deberíamos de ser nosotros. El asunto es que Jamaica está muy fuerte. Guatemala ha mejorado muchísimo. Y también El Salvador. Pero tenemos posibilidades, tenemos material. El asunto es que el profe tiene que doblar cabeza para poder encontrar una fórmula. Con nosotros fue muy fácil encontrar una fórmula. Sí, en la época nuestra había una mala formativa, pero había una actitud muy diferente. ¿Me entendés? O sea, Pavón, Amado, Dani, Wilson, o sea, había talento y de repente con un poquito de chispa se alcanzó ciertas cosas. Y cuando Rueda llegó, o sea, nada más tocó esos puntos y nos activó a todos. Es más, yo creo que hasta hoy ha sido la época en la que Honduras ha tenido más jugadores en el extranjero, en la época de Rueda. Y yo fui parte de eso, que me tocó irme para Azerbaiyán. O sea, porque me tocó aprender, me tocó mejorar. Y yo sé que con la selección, en la época de Rueda no jugué ni un partido oficial. Pero fui parte de sus enseñanzas, de Velasco, del otro profe. O sea, era un aprendizaje diario que estabas con ellos. Y si dejaba la selección y te iba a parar a España, te llamaban, te en comunicación, o sea, te hacían ver lo importante que sos y lo que puedes mejorar en tu equipo. Entonces estabas en constante competencia, tanto en la selección como en tu equipo para poder ser parte de la selección. Entonces hoy tenemos un problema formativo. Yo donde yo vaya toco ese tema, un problema formativo. Si la selección de Honduras jugara y los 11 fueran de Olimpia, no perdiéramos tantos partidos. Aula es formativa. Pero cuando tenés que meter un juego de Real España, un juego de maratón, un juego de Motagua, se complica porque tienen poco alto rendimiento. O sea, el juego de Olimpia es más competitivo, tiene más alto rendimiento, tiene más bagaje. ¿Entendés? Entonces, esperemos que el profe pues encuentre la fórmula y que hoy los jugadores que están puedan escuchar, puedan querer aprender, porque eso tuvimos nosotros, querer aprender y aprendimos. Y eso llevó a Honduras a 2 mundiales consecutivos. El siguiente mundial que fuimos, que fue el de Sudáfrica, que fue el de Brasil, literalmente fue Suárez. Pero todo ese proceso fue de Rueda. ¿Tiene alguna deuda pendiente Alan Lalín con la selección de Honduras? ¿Siente que fue injusto que no lo convocaran o lo llamaran a la selección para ir a algún mundial? Sí. ¿Sí? Sí. Algo de todos mis sueños que yo apunté, que yo soñé, que yo quise, que yo decía, fue al mundial y no pude a ninguno de los dos. Ni el de Sudáfrica ni el de Brasil. Si algo me queda es eso, que no pude ir al mundial. ¿Cuál es para usted el mejor 11 de la selección de Honduras? Misma dinámica como en Real España. Yo creo que la selección de Honduras, desde mi época, Desde su época. ok. Noel Valladares. Lateral derecho. Sabión era efectivo. El Olímpico Sabión. Sí, Sabión era muy efectivo. Osman Chávez. Maynor Figueroa. Emilio Izaguirre. De 5 está Henry Thomas. El doctor Tomás. Doctor Thomas. Tenemos a Wilson Palacios. Amado Guevara. Costly. Pavón. Y si te muero equivocarme, Tyson Núñez. Yo creo que Un sí, 4-3-3. sí, yo creo que con ese me quedo. Excelente. Alan, ¿cuál es el mejor equipo de Centroamérica actualmente para usted? ¿De Centroamérica? Sí, de Centroamérica. De Olimpia. ¿Olimpia? Sí. Más allá de que no ha ganado Copa Centroamericana, no ha ganado Liga de CONCACAF, Alajuelense ha predominado, la Pimpa. Sí, Sí. yo creo que sigue siendo Olimpia. O sea, hablando como hondureño de lo que somos acá, es Olimpia. Es Olimpia. Sí. Ahora, obviamente que
Alajuelense, Herediano, equipos mexicanos, equipos de la MLS son mucho más fuertes, pero si hay un equipo que les puede competir es Olimpia. Alan, quiero que nos cuente cómo fue esa anécdota cuando lo compararon con Pelé. Bueno, fue algo de profe Chela Tucles. Yo creo que nació de mis entrenamientos. El profe me vio entrenando, me conoció. Yo era muy intenso para entrenar. Yo era muy competitivo. A raíz de tener compañeros como Pavón, me volví competitivo. Yo donde voy a jugar soy muy competitivo. Haré de tener un capitán como él, un jugador como él, me volví muy competitivo. Entonces, era muy intenso en mis entrenamientos. Y llegaba al partido lo mismo. O sea, lo mismo que era yo en mi entrenamiento, lo mismo era en mi partido. Entonces me acuerdo que hubo una jugada contra Maratón a rumbo de la media cancha. Me llevé a quien se me puso enfrente. Yo digo que si yo hubiera anotado ese gol, no sé qué hubiera pasado, pero hubiera habido un cambio. ¿Te acuerdas un gol de Wilson Palacios? ¿De medio De la campo? medio campo. Al maratón. Bueno, Sí, por que dio la supuesto. vuelta al mundo. Ujú. Ok. Si yo hubiera anotado ese gol contra Maratón que me llevé a 5 o 6 jugadores, yo creo que hubiera sido un golazo. Un golazo. Y me acuerdo que a raíz de esa jugada, profe, me llamó a Michelato y a Carlos Will Garrincha. Carlos Garrincha. Ujú. Ajá. Alan, si no me equivoco, sin temor a equivocarme, anotaste un gol contra Olimpia en una semifinal y ese gol le dio la clasificación A Real España. a Real España. ¿Es tu gol más importante a nivel de carrera futbolística o tienes otro? Mi gol más importante con Real España, sí, Ujú. fue mi gol más importante. Yo creo que ese gol tuvo un cambio en mi vida. Como persona, como jugador, fue un cambio. O sea, ese día me volví, como sea así, insigne de Real España. Un jugador recordable por ese gol. O sea, ese gol dio un plus. Y ese me dio un cambio diferente. Ese fue un golazo. Si lo valoro, ese gol, cuando lo veo, se lo enseño a mi hijo y Ujú. Alan, entrando ya en la parte final del podcast, usted batalló, me comentó al inicio del podcast que usted batalló con un tema de su hijo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso para sanar, para salir adelante? ¿Cómo vivió Alan esos momentos? Y ahora, comparado con el que está ahorita, ¿qué diferencia hay? fue una época muy, muy difícil para mí, para mi familia, para mi esposa. Yo creo que nos tocó, nos marcó. Si hoy somos mejores fue a raíz de ese tema, del tema de mi hijo. Embarazo normal, mi esposa tuvo embarazo normal, parto normal. Eh, Obviamente con la complejidad de lo que pasó en ciertos tramos, tema del médico, que mi esposa pues pudo haber parido 2, 3 días antes, pero un error médico, le dieron a cesárea. Entonces a raíz de ahí, el nacimiento nace mi hijo normal, tranquilo. 6 meses después, mi hijo deja de evolucionar, deja de crecer como niño. 6 meses después de su nacimiento. Ujú. Ajá. Deja de evolucionar como niño. Entonces se volvió como que, en vez de crecer, o sea, como que reprimiéndose. Entonces, en ese momento, pues obviamente que económicamente, pues estaba al tope, buenos salarios. Entonces optamos por ir al médico aquí en Honduras. Y la respuesta de un médico fue, hey, este niño se le muere en un mes. En un mes el niño está muerto. Me mató. Me mató. Mató a mi esposa. Nos mató. Que ese médico nos dijera eso. Entonces la opción fue llevar al niño a Estados Unidos a ver qué posibilidades habían. Ujú. Y fue algo de Dios, porque en Estados Unidos, pues un niño sin seguro no es recibido. Y mi niño, pues fue recibido. Y estuvo 3 meses internado. Y no hubo un dictamen médico que nos dijera, tu niño tiene tal cosa, dale una Panadol, una aspirina y se cura. O sea, no hubo un dictamen médico. Nada más. ¿Usted cree en el Señor? Sí. Ampárense ahí. Mandaron a llamar a un doctor que se había jubilado
hace más de 20 años para que vea el caso de mi hijo. Me cuenta mi esposa de que ese médico estuvo 14 horas sentado viendo a mi hijo. 14 horas. 14 horas viéndolo. Solo decía, es imposible. O sea, fue exagerado. En esos años donde usted miré una entrevista donde tenía la cabeza en otro lado, comentaba, jugaba, pero tenía la cabeza en otro lado. Futbolistas de Real España lo apoyaron, Alan, económicamente, moralmente. No, Otro futbolista. ¿Usted estaba solo? solo Wilfredo Barahona. Wilfredo Barahona. Sí. Fue el único jugador que se me acercó y me abrazó y me dijo, loco, yo sé que vos tenés un problema. ¿Y sabes qué? Te apoyo, cabrón. Que si hay un man que a mí no me cae la cabeza ese man. Yo quisiera tener todos los millones del mundo para dárselos a él. Hoy quisiera ser millonario para ayudarlo a él y darle todo lo que necesita, porque si alguien que me apoyó como compañero es ese man. Chechi Boy. Es ese man. Ese man me marcó. De ahí los otros 30 jugadores, ni directivos ni nada. O sea, no hubo ningún interés, no hubo ningún conocimiento del tema. Nada. Simplemente, si estás jugando mala, morite. Solo ese man, Wilfredo Barahona. ¿Qué mensaje le manda, ya última pregunta, a Wilfredo Barahona que estuvo con usted en ese momento complicado, Alan? Yo creo que Chechi, gracias, loco. Si algo yo me quedo con eso marcado, fue tu gesto, fue tu apoyo, papi. Yo estoy muy agradecido y lo sabes. Y yo cada vez que te veo te lo digo, porque no quiero que un día te vayas o me vaya yo y me quede con eso en el corazón. Agradecido, Chechi. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, Alan Lalín. Hasta la próxima, amigos.